¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Les habla Estela Guerra Garnica. Y hoy nos encontramos en el hogar del maestro Tomás García Erasmo. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos en su espacio privado. El maestro nos va a dar una lección de vida, porque no solamente se ha dedicado a ser docente en escuelas de bachillerato, sino también es pintor, cronista y fotógrafo, padre de familia y muy buen amigo. Maestro Tomás, ¿dónde nació usted? Aquí en Temascalcingo, en el barrio del Calvario, cerquita de aquí. Temascalcingo es el municipio donde nació el gran pintor paisajista José María Velasco. Exactamente. Yo, por lo que he visto aquí, muchos de los artistas quieren parecerse, por lo menos pintar paisaje. Bueno, ha influido mucho la personalidad de José María Velasco, y en Temascalcingo muchos pintores, un semillero de pintores. Sí, pues cómo no. Y al ver el horizonte, el paisaje, la naturaleza, pienso, pues con razón José María Velasco se dedicó a pintar, porque tenemos un entorno natural precioso. Sí, muchos pintores que han venido a exponer en Temascalcingo dicen, bueno, pero ¿cómo no se va a inspirar José María Velasco en el paisaje? Si donde volteas para cualquier lado es paisaje en Temascalcingo. Cuéntenos un poco cómo ha sido su trayectoria. ¿De qué daba clases? Bachillerato era apreciación artística, que es relacionado con el arte. Y en Casa de Cultura, pues soy fundador del taller de pintura de Casa de Cultura, allá por 1974 aproximadamente, y desde entonces pues fui maestro de dibujo y pintura de Casa de Cultura. Pero usted también ha sido cronista de Temascalcingo, cronista, digamos, oficial, o el cronista municipal. Sí. ¿Cuál es su formación, maestro? Pues normalista, dos licenciaturas, Ciencias Sociales, Español, y la maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior. ¿Eso lo hizo acá en el Estado de México? Sí. Bueno, una licenciatura en Querétaro y las otras en el Estado de México. ¿Y cuántos años trabajó en la docencia, maestro? 34 años en bachillerato, en el CBT de Solís, Temascalcingo. De Solís, que es una comunidad que está muy cerca de aquí. 10 kilómetros de aquí. Uh-huh. Sí. O sea que prácticamente toda su trayectoria laboral la ha desarrollado en la zona rural. Pues sí, y aquí la cabecera por 40 y tantos años, en Casa de Cultura, de donde nació José María Velasco, precisamente. Sí, la Casa de Cultura de Temascalcingo, amigos, está ubicada en donde estuvo la casa del maestro José María Velasco. ¿Podríamos decir, maestro Tomás, que su trayectoria como creativo nació en la Casa de Cultura? Pues desde niño, desde primaria empecé mis primeros pasos. Estuve en primer lugar en tercer año en dibujo, y luego ya pues seguí en el dibujo, y luego pues soy miembro fundador del patronato de Casa de Cultura, y entonces pues más acercado al arte y la cultura. Entonces, o sea que desde adolescente entró sí, en el ambiente artístico. Sí, alrededor de 14 años cuando empecé a inmiscuirme en el arte y la cultura de Temascalcingo, y pues para promover y difundir la obra de José María Velasco, vida y obra de José María Velasco. Y que para esto pues he participado en varios documentales para Canal 11, Televisa, Canal 13, Televisión Mexiquense, junto, como ya lo mencionabas, con las culturas vivas del municipio, que son la Mazahua y la Otomí. Entre ellas pues está valorar y defender las danzas y tradiciones. Una de ellas muy importante es la de Jueves de Corpus, que es una danza prehispánica, una danza a la lluvia. Lo importante es que las máscaras que se utilizan son hechas de tronco de maguey, y que se ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México. Entonces, pues esto le da una relevancia a Temascalcingo, y que pues nos visita mucha gente de muchos lugares, tanto del país como extranjeros. Se está refiriendo a la danza de los chitas. Chita Corpus, sí. Chita Corpus, sí. Que las personas se colocan las máscaras, Uh-huh. Unas grandes máscaras grandes, de ancianos, sí. Decoradas con isle. Con isle, exactamente. O sea, todo lo que se colocan es de producto natural de la zona. Fibras naturales, sí. Pero cuando usted empezó a trabajar en el arte, no creo que estuviera pensando en hacer honor al trabajo del maestro José María Velasco. Yo creo que debe haber habido algo que influyó en usted para que posteriormente se dedicara no solamente al dibujo, a la pintura, a la docencia, a la crónica,
Debe haber habido personas que lo fueron orientando. Pues sí, miembros del Patronato de Casa de Cultura, entre ellos pues tenemos a Julio Garduño, un gran luchador social, también artista, él estudió en la Esmeralda, y pues podríamos decir que fueron personajes que nos motivaron. En la maestra Carolina Pucel, que fue la primera directora de Casa de Cultura, y empezamos los talleres en Casa de Cultura con pintura dactilar infantil. Entonces hacíamos esos talleres y luego en toda la zona Mazahua, porque fui parte del movimiento étnico Mazahua en el Estado de México. Entonces ahí nos metimos ya. ¿Eso en qué año fue, maestro? Pues en 1974 aproximadamente. También se montaron varias exposiciones de arte aquí en Temascalcingo. Se hizo un homenaje a José María Velasco en el colegio María Salomé Chaparro. Se trajeron algunas herramientas de la vida y obra de José María Velasco, por ejemplo la paleta y otros utensilios en el arte que utilizaba José María Velasco. Entonces ahí empezamos y pues así de esta forma fui metiéndome más al campo artístico y cultural de Temascalcingo. O sea que lo que era el Patronato de Casa de Cultura no nada más realizaban actividades dentro de la casa, sino que había actividades para toda la comunidad. Sí, salíamos a las comunidades y hacíamos talleres de pintura infantil dactilar. Pues no nada más era Temascalcingo, eran todas las comunidades del pueblo Mazahua, San Felipe del Progreso, bueno, los 11 municipios que forman parte de la cultura viva Mazahua de Temascalcingo, también la Otomí. Pero también aparte quiero que sepan que además de maestro, artista plástico y cronista, también es fotógrafo. O sea, no pierde el tiempo, maestro. Pues hacemos muchas cosas porque cuando uno se jubila hay que tener que hacer, hay que dedicarse. A mucha gente que nada más va a su escuela y no hace ninguna otra actividad cultural o negocio, y pues como que eso deteriora mucho su vida, la va deteriorando poco a poco. En cambio, yo por mi parte pues tengo muchas actividades. He participado en fotografía también, he obtenido algunos premios. A la crónica pues hay que estar siempre investigando, participando en foros de la crónica, escribiendo sobre las investigaciones, redactando apuntes, haciendo apuntes también de danzantes, de paisajes, en fin, es mucha actividad. En cuanto al campo de la pintura, pues también varias exposiciones, que al fondo tenemos un paisaje que de los más recientes. Entonces pues, estamos trabajando siempre. Es una forma de cambiar de actividad, la actividad que se realizó por 30 y tantos años, 40 años, la hemos cambiado, y es lo que debería hacer la gente que se jubila, la gente que se retira de una actividad, pues a buscar otra actividad, revitalizarse en este campo al que se dedica. Hay muchas fuentes para poder trabajar, puede ser el arte, puede ser el servicio social, no sé, hay muchas actividades, buscar actividades para poder seguir, pues como que dice, vivos. Para seguir vivos, activos y en la vida, y sí, disfrutando, ¿no? Sobre todo. Maestro, dentro de esta comunidad en la que usted ha vivido siempre, alguien como usted así, creativo, ¿cómo lo ve la gente? Pues te dan un lugar, podemos decir, de respeto, porque tu trabajo es valorado, y aquí en Temascalcingo porque hay mucha cultura, podríamos decir, es uno de los centros culturales de siempre. Temascalcingo fue un núcleo cultural. Por ejemplo, es el pueblo que tiene pues uno de los teatros más antiguos aquí en Temascalcingo. Es más, podemos comentar que ahí estuvo Ignacio López Tarso en 1940, que estuvo aquí en el seminario, y apenas hace 2 años que nos visitó, fue a este teatro, el Jorge Chaparro, y se paró en el foro y dijo, y aquí nací como artista, aquí presenté mis primeras obras. Y pues hablar de Ignacio López Tarso pues no es cualquier cosa, sí, es todo un personaje. Entonces él nació aquí como artista, y él siempre en sus entrevistas decía, yo estuve en Temascalcingo en el seminario, ahí nací como artista. Y así no solamente en ese campo, en la poesía, en la música, en la danza, en la pintura, en muchas actividades culturales que hay en Temascalcingo. Y por ejemplo, en la época colonial, pues, venían aquí a Temascalcingo a ver obras de teatro, pues de Cambay,
de Atlacomulco, del Oro. ¿Por qué? Porque era un núcleo cultural. Es más, gente que ha venido aquí a presentar obras de teatro dice, pues son muy apreciadas las obras de teatro aquí como en ningún lado. ¿Por qué? Porque se tiene ese arraigo cultural. Y cuando estuvo el seminario aquí, pues también traía a hacer muchas obras de teatro. Que en realidad ese seminario fue el que le dio vida a esta región en aquellos años. ¿En qué año se fundó el seminario? 1935. Y terminó de... A 1962 aproximadamente, no tengo bien el dato. Bueno, pero esos años... lapso, 30 y tantos años. Ajá, sí, esos años fueron muy, muy productivos, fructíferos. Hubo mucho movimiento de personas de la ciudad y de otras partes de la República viniendo a estudiar al seminario. Sí. Uno de ellos fue Ignacio López Tarso, sí, que él comenta que incluso se enamoró de alguna niña de por aquí. Pues pues, sí, comentaba él, porque... Pues, sí, claro, en sus visitas, bueno, vino varias ocasiones. Entre una de ellas fue a inaugurar el teatro que lleva su nombre, Ignacio López Tarso, un teatro de aquí del pueblo. Y pues hay otros personajes más que se han dedicado a la cultura y al arte. Por ejemplo, el licenciado Mario Colín Sánchez, que fue uno de los grandes defensores, luchadores de la cultura de del Estado de México, no de Temascalcingo, sino de todo el Estado, pues también estudió aquí. Y en una ocasión que platicaba con él, me decía, pues aquí derramé mis primeras lágrimas de soledad, porque lo vine a dejar como interno en el colegio Cristóbal Colón, que se llamaba en ese tiempo, y que luego fue la base para el seminario posteriormente. Entonces él fue un gran defensor de la cultura y el arte en el Estado de México, y pues decía aquí que se había formado tuve acá. mi primer novia, y bueno, se emocionaba también cuando platicábamos, cuando venía aquí a Temascalcingo, y así muchos personajes que han pasado por Temascalcingo. Bueno, es que si uno se pone a hablar de lo que es la historia de Temascalcingo, podríamos no terminar. Sí. Por ejemplo, tan solo saber que tenemos pinturas rupestres, vestigios de las culturas prehispánicas. Maestro, ¿y usted ha pensado que en algún momento también pueda ser considerado un personaje célebre de Temascalcingo? ¿Habría sido su intención? ¿O simplemente ha estado trabajando porque le gusta, porque tiene pasión por el arte y lo que hace? Pues me gusta. Y no es la finalidad, como dices, ser un personaje, sino lo importante es valorar, defender, promover la cultura de Temascalcingo, el arte y la cultura. Pues eso si viene, pues qué bueno, y si no, pues ya la cosa es que hacer las cosas, luchar por lo que a uno le gusta, y pues sí me metí en eso de la cultura, y pues de siempre he estado dentro de la cultura y el arte. Entonces pues invitamos a la gente también joven que se interese, porque desgraciadamente a veces uno avanza y luego retrocede la cultura. ¿Por qué? Porque la gente joven no se interesa. Entonces hay que invitar a los jóvenes a que se interesen en el arte y la cultura. Pues sí, porque así como usted, que tuvo buenos ejemplos en los adultos con los que estuvo creciendo y que dijo, yo por ahí quiero irme, ¿no? Pues sí. Y que descubrió los caminos, porque además yo pienso que cuando uno sabe lo que quiere y trabaja por ello, las puertas se van abriendo poco a poco. Sí, sí. Maestro, vamos a centrar esta conversación en la parte de las artes plásticas. Uh-huh. ¿Qué es lo que usted pinta y cuáles son las técnicas que prefiere a la hora de estar pintando? Pues pinto paisaje, pinto retrato, de las técnicas, pues óleo, acuarela, acrílico, pastel, temple, encáustica. Entonces no tengo preferencia por ninguna. A veces trabajo una técnica, a veces trabajo otra. La que no he trabajado últimamente es la de la encáustica, porque esta es una técnica que viene desde la época de los egipcios, 2000 años antes de la cultura egipcia. 2000 son 4000 años. Entonces es una técnica bastante interesante porque se trabaja con cera 100% pura de abeja. Es muy laboriosa, pero también muy interesante porque se logran empastes podemos hacer pinceladas o con la espátula, texturas muy interesantes, y que esta técnica ya es ya casi no se trabaja, está perdiendo. Entonces pues hay que volver a... Pero usted no fue a la escuela de arte en específico. Yo tomé cursos nada más, casi podemos decir que es autodidactismo, pero pues fue curso de la Universidad de Querétaro, y luego cursos que a veces nos daban en Casa de Cultura, que venían pintores, que venían a hacer un curso de 2, 3 días, 4 días y ya. La verdad, a ver si coincidimos, maestro, que cuando uno se dedica a dar clases, es el que más aprende, es el maestro. Pues sí,
Exactamente, entonces como mucho tiempo estuve dentro de la docencia, pues aprendí bastante y si no sabía, pues tenía que prepararme, tenía que buscar dónde y cómo aprender. Entonces, pues ese ha sido mi campo en el arte. No fui a una academia, no soy académico y pues como ya decía, ¿no? Pinto paisaje, pinto figura humana, pinto retrato. Entonces, pues... Pues su expresión artística tira a la pintura figurativa. ¿Nunca le dio por el arte abstracto? En un principio sí, pero pues luego ya como me metí más al rescate y difusión de la cultura mazahua, pues ya me metí a ese campo. Entonces, de hecho, mis primeras exposiciones fue sobre el tema étnico de la cultura mazahua, y que en el Centro Ceremonial Mazahua, por ejemplo, hay obra que tengo ahí referente a la ofrenda al sol, a las danzas. Entonces, pues eso fue mi campo de inicio, valorar y difundir la cultura mazahua y otomí. ¿Y de qué depende que elija una técnica u otra a la hora de hacer alguna obra? Pues yo creo que depende de la rapidez que uno quiera terminar la obra. Por ejemplo, la acuarela pues es muy rápida, el pastel pues no necesita ni siquiera medios como el agua, ¿no? Ese pinta directamente en el papel, ya nada más se pone el fijador y es todo. Y en cambio pues sí puede ser a la prima el óleo, hay que trabajar muy rápido. Últimamente he estado trabajando con espátula y que da una textura bastante interesante. Podría ser la rapidez del trabajo que quiera realizar. En cuanto a los materiales que utiliza, maestro, usted mismo arma sus bastidores, sus lienzos. Sí, por ejemplo, para la encáustica se trabaja principalmente sobre madera, y entonces pues hay que preparar la tabla o el triplay. Y en cuanto al óleo, pues casi sobre tela, pero yo compro la tela y la preparo porque me gusta poner un respaldo de triplay para que no se dañe la tela. Es que además, perdón que lo interrumpa, maestro, además quiero que sepan, amigos, que el maestro es algo así como un todólogo, porque así como maneja la cámara fotográfica, los pinceles, los medios, también hace trabajos de plomería, carpintería, electricidad. Pues sí, es que en un principio, pues cuando yo empezaba a trabajar, pues no había, podríamos decir, los recursos económicos, pues tenía uno que solventar las cosas. Tendría que aprender a hacerlo. Hacerlo, y entonces pues hágalo usted mismo. Y pues por eso pues nos dedicamos a muchas cosas. Es que además, si se dan cuenta, lo que hace el maestro es contar historias de Temascalcingo a través de las pinturas, pero también escribe crónica. También tiene libros publicados. Sí, el último que fue el de Temascalcingo, su historia a través de imágenes fotográficas, es una recopilación de 150 fotos aproximadamente en ese libro, y que nos hablan sobre cómo ha sido el proceso histórico de Temascalcingo, desde que se tomó la primera foto de Temascalcingo en 1872, que probablemente la tomó José María Velasco, porque José María Velasco, aparte de ser pintor, era fotógrafo. Entonces probablemente él la tomó, porque al pie de la foto dice vista de Temascalcingo 1872, y la caligrafía es muy parecida, o tal vez la de José María Velasco. Entonces a partir de ahí, de 1872, llegan a Temascalcingo las primeras cámaras, y entonces empiezan a tomar fotos y fotos. Entonces me di la tarea de recopilarlas, que fue una tarea de muchos años. Además de rescatarlas, estaban dañadas, hay que trabajar mucho, y pues qué bueno que ahí hay la tecnología digital, porque a base de eso se puede lograr mucho, que los primeros fotógrafos no tenían. Entonces, por ejemplo, algunas fotos estaban craqueladas, dañadas, les faltaba un pedazo, entonces hay que restituir lo que les falta, renovarlas. Y es un trabajo pues que fue de muchos años, que al final, gracias a la colaboración de Benito Hernández González, director del periódico Yazú, pues pudo salir a la luz ese libro, porque pues ya como sabemos por parte del gobierno hay apoyos para lo que es cultura, y entonces ni de gobierno ni de particulares. Y entonces gracias a Benito Hernández, que es un gran amigo, pues pudo salir a la luz. Y ya pues, a mí no me interesaba ganar dinero, me interesaba dar a conocer esta recopilación
y que los temascalcinguenses pudieran apreciar a través de este libro la historia, el proceso histórico de Temascalcingo y cómo ha ido cambiando la fisonomía arquitectónica de Temascalcingo. Y pues es un libro que cuando salió pues fue todo un éxito. La gente comentaba, me daba más sobre lo que yo sabía. ¿Por qué? Porque comentaban anécdotas de cada fotografía, familias se ponían a platicar, decían, mira cómo era Temascalcingo, cómo estaban los portales, cómo estaba la presencia municipal en el lugar que ahora ya no está, que se destruyó para hacer el jardín, el atrio más amplio. Y pues la gente se emocionaba mucho al ver este trabajo. Pues ya afortunadamente está en varios hogares, no solamente de aquí de Temascalcingo, sino que también en muchos lugares de gente que es de Temascalcingo o que ha venido a Temascalcingo y que se lleva, pues se llevó, porque ya se llevó como ejemplar. Pero fíjese, maestro, qué importante son trabajos como el suyo que con toda la modestia del mundo van definiendo la identidad de los lugares y además preservándola, porque escribir crónica, hacer crónica, ya sea visual, escrita, es dejar testimonio para las futuras generaciones. Sí. Pero también para los presentes, para la gente que está viva, que se reconozca a sí misma y que aprenda a amar su lugar de origen, sus costumbres, sus tradiciones. Es un trabajo fundamental el que hacen los cronistas. Una de las ventajas que yo encuentro aquí con personas como usted es que está lejos de las discusiones que se andan cargando en la ciudad, en las escuelas, en las academias, en YouTube, donde se discute si uno es artista o no es artista. Y que te ponen una lista de exigencias para que te consideres artista. Pareciera que a cualquier persona que toma un pincel ya lo quisieran ver como Da Vinci o como a Rafael. Picasso o Dalí. José María Velasco, que es uno de los grandes. Bueno, José María Velasco es uno de las grandes figuras que tuvo México a finales del siglo XIX, principios del XX, y que marcó huella aquí en esta zona, de Temascalcingo. Evidentemente las técnicas van modificándose, las propuestas van cambiando. A fin de cuentas, en el caso suyo, sustraído de todas esas discusiones, simplemente dijo, yo quiero trabajar. Es una forma de vernos a nosotros mismos, ver nuestra historia, ver nuestras raíces, de dónde venimos y a dónde vamos. Y por ejemplo, mi finalidad es preservar y valorar y difundir las culturas vivas de aquí de Temascalcingo, no solamente de Temascalcingo, de todo México y del mundo, porque en todo el mundo hay grupos étnicos. Y yo no estoy muy de acuerdo con lo de indios. Yo considero que es un error, y no es considerar, sino que fue un error de Cristóbal Colón que había llegado a las Indias, y no es cierto, él no llegó a las Indias. Sin embargo, de ahí para acá se dice que son indios todos los nativos originarios de América o de México. Pero pues en México pues no hay indios, si filosofamos y pensamos, no hay indios. Hay mazahuas, otomís, aymaras, matlacinques, tlahuicas, y en América pues pies negros, pieles rojas. Entonces son culturas vivas que tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus elementos propios de identidad de estas culturas. Entonces para mí como que la palabra indio divaga, ¿no? Yo creo que son los grupos étnicos o las culturas vivas del lugar donde se desarrollan. Fue un error lingüístico, pero también ideológico, que se prestó para el racismo y la discriminación y muchos problemas. Los pueblos originarios cada cierto tiempo tienen que volver a armarse, volver a reorganizarse para ser respetados y valorados. Por suerte aquí en esta zona creo que se han mantenido bastante tiempo las tradiciones. Yo, pues como también nací aquí, he visto cómo se ha ido transformando, por ejemplo, la vestimenta de los mazahuas, sus formas de vida. Sin embargo, siguen conservando algunos detalles. Desgraciadamente pierden otros. Por ejemplo, no todos los jóvenes les gusta hablar el idioma mazahua. Sí, se ha ido perdiendo, o sea, la culturación, la transculturación o la imposición de otra cultura. Y pues también no pueden estar aislados de la evolución del avance. Desgraciadamente sí, lo que tiene razón, se está perdiendo la lengua, están perdiendo las costumbres, algunas, otras renacen, se fortalecen. La indumentaria pues también se está perdiendo, sin embargo la indumentaria es una maravilla, algo único. Por ejemplo, el Quisquemen de aquí de Temascalcingo, de Santiago,
de Pelulco es único en el mundo, es una prenda maravillosa, muy colorida, que no pasa desapercibida en cualquier lugar que se presente y que en sus alrededores es la más hermosa, porque San Felipe tiene también sus quiscanes, pero son muy poco elaborados, entonces la de Temascalcingo es una prenda muy, muy bonita. No sé, maestro, pero yo pienso que México no sería lo que es, no sería el país que es sin sus grupos originarios, porque la diversidad en cuanto a lengua, alimentación, colores, artesanías, toda esa diversidad viene de los grupos originarios. Sí, México es un país único, son 50 y tantos grupos étnicos, algunos con ya pocos hablantes, pero que tienen sus propios elementos culturales. México es un país pluriétnico y pluricultural, que quiere decir que tenemos mucha cultura, muchos elementos y que pues ninguna otra nación lo tiene. Sí, no de gratis se representaba como el cuerno de la abundancia, ¿no? Pues sí. Maestro, volvamos a su trabajo como pintor. ¿Se puede vivir de la pintura en una zona como Temascalcingo? Sí se puede vivir. Hay que trabajar mucho, pero sí se puede vivir. Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, las capillas a veces requieren del decorado religioso y pues eso da trabajo. O a veces la obra de caballete, pues también se tiene visitantes aquí en Temascalcingo de otros lugares y puede vender la obra. Entonces, sí se vive del arte. ¿Qué es lo que más le piden, maestro, cuando es un trabajo por pedido? Pues retrato, religioso también. Pues yo creo que todo el paisaje igual. Hace poquito tuve una visita y sí, que se llevó una obra, entonces, pues vende uno. A veces saca de apuros el arte a uno. Sí, en una ocasión. Y a nivel existencial, perdón. Sí, en una ocasión, pues, estaba estudiando, no tenía recursos, tenía una exposición por el Valle de Toluca y me hablan sobre el que crea una obra, entonces, pues, la vendía a muy buen precio, entonces, pues, eso saca de apuros. O sea que sí se puede vivir del arte. Pero también a nivel existencial, ¿a usted le sirve de algo pintar? Pues sí, es una catarsis, una forma de enfocar la energía. Entonces, aparte de hacer arte, pues te liberas, te entretienes en el arte, te sirve de relajación, de catarsis. Entonces, ¿Nunca sintió miedo al ponerse frente a un lienzo en blanco? pues no, realmente no. Me quedaba, o sea, siempre era de trabajar. Sí, ¿Y usted pinta de memoria o tiene modelos? Pues tengo apuntes y cuando me requieren un trabajo específico, pues hay que hacer apuntes, buscar el modelo y después pues, plasmarlo. Y a veces pues no es necesario, por ejemplo, ya trae uno la idea y nada más es cuestión de plasmarla. ¿En qué se nota la maestría a la hora de pintar? ¿Cómo nota usted que este sí sabe y apenas está aprendiendo? Pues en la habilidad, cómo desarrolla el trabajo, o sea que cómo maneja los materiales, cómo desarrolla la obra, o sea que se ve quien sí ha dedicado tiempo, que observa, principalmente observación es lo que requiere el arte de la pintura, observa mucho, pues trabaja los materiales. La destreza, la habilidad. La habilidad manual. Sí. Y pues la práctica hace el maestro, entonces ahí se aplica. O sea que si uno trabaja mucho tiempo, ha trabajado el medio, pues no hay ningún problema, lo desarrolla fácilmente. Por cierto, hablando de medios, ¿qué utiliza usted cuando está pintando con óleo? Para empezar, ¿qué tipos de óleo usa? Hay unos muy accesibles en cuanto a precio y otros muy caros. Lo mismo con los pinceles. Pues según lo que uno quiera desarrollar. Si por ejemplo es un trabajo muy delicado, pues hay que utilizar pinceles de pelo de Marta, de meloncillo, que son muy caros. Y también colores Rembrandt o Winsor y Newton, que son muy caros también. Y a veces se pueden mejorar pues a través de aplicarles otros medios. Por ejemplo, barniz de amar y otras sustancias. Por ejemplo, para la encáustica se aplica aceite de linaza, aparte la cera se le aplica eso. Entonces, de eso le da podemos decir, otra calidad. Pero, por ejemplo, a ver, si yo compro mis tubitos de ATL, ajá. ¿Y cómo los puedo mejorar? Pues con la barniceta,
se mejora más, entonces da otra Se la textura, mezcla sí. de aceite La de mezcla, linaza, ajá, barniz de amar ajá, y agua rasbi destilada. ajá, con eso, que puede ser también un medio para diluir los colores. Entonces con eso como que logran mejorar o dar más calidad. Y por ejemplo en el caso de la encáustica, pues se manejan polvos, o sea, pigmentos en polvo. Entonces ahí tienes que hacerlo pues, mezclando la cera con el pigmento. ¿Cuál ha sido su obra más grande, maestro? En En tamaño. tamaño. Pues ahorita el último mural que se hizo, pues, creo que es el más grande. En cuanto a tamaño. En En cuanto a grande, en cuanto al significado, al simbolismo, a la historia que cuenta en la obra. Pues para esta, pues no hay una específica. ¿Por qué? Porque, como ya comentabas, mi obra ha sido también de identidad y rescate de la fisonomía arquitectónica de Temascalcingo. Entonces, pues, son varios trabajos que se han vendido sobre cómo era Temascalcingo antiguo, por ejemplo. Y el actual, pues también. Entonces, no hay una Bueno, obra específica. yo le conozco uno que para mi gusto es de lo mejor que le he visto, que es un tríptico. El tríptico, sí, sobre la historia de Temascalcingo y que parte de ello se plasmó en el mural. Sí, pero ahí ya logró una síntesis Sí. mucho más enriquecida de lo que está Sí. en los murales. Sí, sí. Es uno sobre la cultura prehispánica, que va desde las pinturas rupestres, que tiene alrededor de 2000 años de antigüedad. Bueno, ahí más bien es enfocado a la cultura prehispánica. Y luego viene otro sobre la festividad de Temascalcingo. Y el otro es sobre la festividad única, y bueno, nada más sobre eso, sobre Chita Corpus, que es todo el proceso desde hacer las máscaras hasta la muerte del Chita mayor, que representa cerrar un ciclo, abrir otro ciclo nuevo, agrícola o de vida. Entonces son 3 trípticos que hablan sobre la cultura de Temascalcingo. ¿Y qué planes tiene en puerta, maestro? Pues ahorita seguir pintando. Seguir trabajando sobre la pintura, seguir haciendo investigaciones, participar en foros tanto de crónica como plástica. ¿Tiene idea en cuántas exposiciones ha participado? No, la verdad no. ¿En promedio serían cuántas al año? Pues al año creo que unas 5 o 6 o más. La que le ha gustado más, la que ha dicho, ¡ay, qué bien me siento de haber expuesto aquí! Bueno, de hecho la que más me ha llenado de satisfacción es la que se hace abierta al público, que no se encierra en una sala de exposiciones. Y hemos organizado varias colectivas. Por ejemplo, en Temascalcingo, pues la festividad más importante es el 1 de enero de cada año. Entonces, en esa hemos tenido exposiciones colectivas. Y es una satisfacción enorme ver que la gente se acerca y aprecia el arte, la pintura. Y no es una, son cientos de gentes. Sí, me consta. Miles. Y en todo momento que se acercan y ven y disfrutan el arte, disfrutan lo que haces. Para mí han sido las mejores exposiciones, no las de galerías, no las que están encerradas en un salón, no, las que se abren al público. Hemos tenido en otras ocasiones en la avenida principal del jardín de aquí de Temascalcingo, ahí se han expuesto las obras colectivas y lo mismo, se llena la banqueta donde están expuestas la gente admirando el arte. Entonces es acercar el arte al pueblo, es acercar el arte a la gente que no tiene la oportunidad de ir a una galería, y la gente creo que es lo mejor, para mí es lo mejor hacer esto, que la gente aprecie el arte y llevarle el arte a la gente, no a la gente al arte. Entonces creo que son las mejores exposiciones que hemos tenido. ¿Considera usted que el arte tiene una función social? Claro, que sí. ¿Cuál sería? Pues podría ser la unión de la sociedad, porque por ejemplo cuando tienes una exposición como las que mencioné, pues la gente va, se une, platica, dialoga, platica contigo, y si tú no conoces a esta persona, pues ya la conoces, o te dice qué bonito, y ya con eso ya es algo social, es algo que le cambia la vida como a uno. En relación a la juventud, usted decía que, hace rato decía que hay que acercar a los jóvenes. ¿Cree que si hubiera más proyectos artísticos habría menos problemas de delincuencia y drogadicción? Sí, el arte, la cultura, la educación cambian a las personas, y lo importante es tenerlas ocupadas, y como yo decía,
si tienes a un joven, a un niño pintando, esculpiendo, no sé, cualquier actividad cultural, pues se va a olvidar de todo lo demás, del entorno a veces agresivo de donde vive. Es una forma de liberación. ¿Con qué se quisiera despedir de esta entrevista? Ya si nuestros amigos nos piden más, pues hacemos más. Que nos hagan el favor de hacernos comentarios, preguntas, y estaremos dispuestos a contestarles. Que vayan a ver exposiciones o que se decidan a hacer arte, a atreverse a dibujar, a atreverse a pintar. Pero no solamente eso, hay mucho, hay danza, hay teatro, hay tantas actividades que se pueden hacer y que es parte de nuestra formación, porque nunca terminamos de formarnos hasta que nos alcanza la muerte. Ahí sí ya se para todo, pero siempre estamos en constante formación. Entonces, pues invitarlos a que sean activos o nos volvamos activos en el campo del arte y la cultura. Sí, como yo he comentado algunas veces, por cada persona que se siente a escribir, a leer, a pintar, hay uno menos allá afuera creando problemas. Y de repente hasta se puede vivir de eso, de lo que uno hace. Porque hacerlo por gusto no es trabajo, es placer. Sí, porque cuando haces algo por gusto y placer no trabajas. No sé qué. Estás jugando. Estás jugando o estás creando, ¿sí? Entonces, pues sí, invitarlos a que hagan arte. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Espero que pronto reanude sus clases para ir a tomar clases con usted. Bueno. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Por aquí nos seguimos viendo. Pórtense bien, cuídense mucho. Un abrazo a todos.